A los que nos gusta el campo nos gustan las rapaces y yo recuerdo de cuando era joven y compraba revistas para naturalistas como Kerku o Natura. Leía artículos de José Antonio Donaza, me aprendí el nombre, pero no ha sido hasta que organizamos estas jornadas que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Una de las cosas buenas que tienen actividades como estas, que te permiten contactar en persona con investigadores e investigadores que tal vez tienen leídas, pero no han tenido nunca la posibilidad de conversar. José Antonio Donaza, es la segunda vez que viene. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Pedro. Es un placer estar aquí otra vez después de un par de años. Yo os quería contar los resultados últimos del proyecto de investigación que tenemos con seguimiento con GPS de buitres. Más que he creído que como ya han pasado 2 años desde que estuvimos la última vez y muchos de vosotros creo que no estuvisteis en aquella ocasión, pues esta primera parte de la charla voy a hacer, tratando de ser lo más breve posible, un resumen de qué resultados teníamos hasta que hemos enfocado esta segunda parte del proyecto. ¿Por qué vamos a hablar de buitres? Bueno, pues con la charla anterior Ainara ya os ha puesto sobre la pista. En realidad los buitres son los actores principales o uno de los actores principales en el microbioma del que he hablado. Son tan principales que en determinadas condiciones, como ya os ha contado, son capaces de acaparar el recurso, acapararlo totalmente y consumirlo totalmente. Son especialistas, han evolucionado para la explotación de las carroñas, tienen determinadas adaptaciones en las que no voy a entrar, para la explotación de las carroñas a gran escala en el espacio y de manera social, etcétera, etcétera, muchas de las especies. ¿Qué otro interés tienen los buitres? Bueno, yo estoy en un departamento dentro de la Estación Biológica de Doñana que se llama Biología en la Conservación y esta última palabra es la que está ligada al otro interés, que es un grupo de especies que han sido tradicionalmente o históricamente muy abundantes, muy ligadas a las actividades humanas, la ganadería principalmente, pero que ahora mismo se encuentran en absoluta regresión en todo el mundo y muy amenazadas. Quizás aquí en España, en Andalucía en particular, estamos en la excepción a esta regla. Todavía son muy abundantes, todavía hay poblaciones importantes, pero hay que tener en cuenta que es, como digo, la excepción a nivel mundial. Realmente estas especies están en absoluto retroceso en todo el mundo y para que os hagáis una idea, pues España ahora mismo concentra pues aproximadamente el 90% de las poblaciones europeas de buitres, de las 4 especies de buitres, que son las que están aquí señaladas, que viven en la península y que pueden ser observadas aquí también en Cazorla. ¿Por qué nos hemos centrado en el buitre leonado? Porque podéis pensar, vosotros que lo conocéis seguramente, dice, bueno, pues este pájaro tan abundante, etcétera, ¿por qué? Bueno, pues hay varias razones. Una es, ya lo ha comentado también Ainara, los servicios que prestan. Son animales que eliminan las carroñas de ganado a coste cero, que evitan, y esto se ha cuantificado en el artículo que se señala ahí arriba, se ha cuantificado que evitan, porque si no las carroñas tendrían que ser incineradas, la emisión de miles de toneladas de CO2 al año y que además generan unos ingresos por turismo de naturaleza, que aquí también los conocéis. Esta industria está empezando pues, a desarrollarse, ingresos muy importantes. Por ejemplo, en el Pirineo catalán, se ha calculado que se ingresan 5 millones de euros anuales en lo que es lo que se mueve alrededor de la observación de necrófagas, comederos de aves carroñeras, fotografía, etcétera, etcétera. Aparte, son especies que son muy grandes y en determinadas condiciones abundantes, pues causan problemas. Por ejemplo, las colisiones con aeronaves, personas muertas por estas colisiones, etcétera. Es decir, que de alguna manera también generan conflictos que hay que solucionar, o hay que tratar de solucionar. Y la razón, y una de las razones más importantes es que, bueno, que ahora mismo son muy abundantes, pero esto puede cambiar de la noche a la mañana y hay experiencias muy recientes a nivel mundial que nos enseñan que esto es así. De hecho, por ejemplo, los buitres de India desaparecieron prácticamente en el espacio de una década por el uso de determinadas drogas veterinarias para la ganadería, etcétera. Es decir, que pueden tener poblaciones muy abundantes, pero son especies que por su estrategia de vida son extremadamente sensibles, por ejemplo, a la mortalidad adulta. Con lo cual las poblaciones se pueden venir rapidísimamente abajo en cuestión de muy pocos años. Entonces, cuanto antes sepamos lo más posible acerca de ellos y cómo funcionan, mejor.
¿Qué preguntas nos hacemos en el estudio de las poblaciones de buitre norado? Pues son muchas preguntas. Aquí he resumido en un gráfico unas cuantas líneas de trabajo, pero yo me voy a centrar hoy solamente en dos fundamentales que podemos extraer a través de la información de los GPS, que es el uso del espacio y la demografía, es decir, saber cuántos mueren y por qué. Pero como podéis ver, hemos trabajado en muchas otras cosas, hay muchas publicaciones ya y si alguno de vosotros está interesado en esto, pues estas publicaciones están accesibles o las puedo facilitar rápidamente. Los GPS, bueno, pues, ¿qué información nos pueden dar los GPS? Bueno, pues los GPS nos dan información acerca de la localización de los individuos, nos dan otra información muy importante adicional, como puede ser, por ejemplo, información que se extrae de los acelerómetros, que nos pueden decir, interpretando esa información, si el ave está eh, comiendo o está volando o qué tipo de vuelo está haciendo, etcétera. Nos dan información, por ejemplo, de la presión atmosférica, podemos deducir la altitud a la que está volando el ave, etcétera. Y obtenemos una cantidad de datos increíble, millones, 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 millones de datos que claro, luego tienen un coste, vamos a llamarle así, pero que es un coste que se puede asumir, que es el manejo de la información. Luego, claro, toda esa información hay que manejarlo. Son aparatos caros, pero también se están economizando. Y bueno, en realidad lo que quería transmitir es que los GPS lo que han hecho es cambiar realmente de los que conocimos cómo empezaron el seguimiento de estas aves con aparatos VHF que había que ir con la antena manual y tal, bueno, pues ha sido como la noche, pasar de la noche al día, ¿no? Los GPS, ahora, con los GPS ahora podemos tener una cantidad de información absolutamente que hace 30 años era absolutamente inimaginable. Bien, focalizando los dos aspectos que os he comentado antes, ¿cómo abordamos este estudio en una especie como el buitre leonado? Bueno, ¿qué particularidad tiene? Una de las que tiene es que es una especie muy longeva, puede vivir hasta 40 años en el campo y destaca también que tiene una larga etapa preadulta de 6 años. Es decir, las aves no adquieren el plumaje de adulto hasta que tienen 6 años de edad y es aproximadamente en ese momento cuando se emparejan y comienzan a criar. ¿Qué determina eso? Pues que los factores que la edad sea un factor clave dentro de lo que es la estrategia de vida individual y que los factores que están operando en la etapa adulta, que es la que aquí señalo, no sean los mismos que están operando en la etapa preadulta, en la etapa juvenil. Si lo trasladáis a nuestras propias especies lo podéis entender bien. Es decir, los factores que determinan la vida o el desarrollo de la actividad de un individuo adulto no son ni mucho menos similares a los que operan en la etapa juvenil. Por eso, digamos, este proyecto eh, o esta serie de proyectos, porque son varios proyectos, han tenido como dos etapas bien diferenciadas. Una que empezó en 2015, en la que marcamos individuos adultos, que todavía algunos están emitiendo información en la actualidad, y otra que comenzamos hace 3 años en la que hemos empezado a marcar individuos juveniles, pollos en los nidos. ¿Qué contexto tenían estos estudios al principio? Bueno, aquí se nos alinearon los astros, como se suele decir, y tuvimos la suerte de que además de en Cazorla, que tuvimos un proyecto de la Junta de Andalucía, pudimos casi a la vez tener otro proyecto en el norte de España que nos permitió también marcar una serie de individuos. Esto nos ha permitido maximizar el tamaño de la muestra y trabajar con dos poblaciones que están sometidas a presiones ecológicas completamente diferentes que nos ha permitido poder interpretar mucho mejor algunos de los resultados que obtenemos. En resumidas cuentas, la población del norte, que cría en el Valle del Ebro, se alimenta fundamentalmente de recursos muy predecibles y muy ligados a ganadería intensiva. Aquí los veis comiendo en un contenedor en una granja o incluso a basureros, mientras que la población del sur, la de Cazorla,
Forrajea fundamentalmente en el área de Sierra Morena y se alimenta fundamentalmente de ganadería extensiva y de animales de caza mayor. Una cosa curiosa, que en la que no voy a entrar, pero que da mucho juego, o ha dado mucho juego, tenemos ya varias publicaciones al respecto, es que ambas poblaciones confluyen en una misma área de forrajeo. Y este área es, digamos, este es el suroeste de la península. A grosso modo sería el área que ocupan las dehesas ibéricas, ¿no? De Extremadura y el occidente de Andalucía. Es un área muy rica, hemos analizado por qué, etcétera. No voy a entrar en ello porque si no me voy a alargar mucho, pero es un, es un rasgo muy, muy, muy particular que además afecta o es característico no solo de estas dos poblaciones que están aquí representadas, sino de otras que no he representado, como la población gaditana, que también se va a esta zona, la población del Pirineo catalán, incluso poblaciones del Pirineo francés. ¿Qué determina? Estamos hablando de buitres adultos, ¿eh? Este es el proyecto, vamos a llamarle así, antiguo. ¿Qué determina que estas poblaciones tengan estos ambientes ecológicos tan diferentes? ¿Qué determina a nivel demográfico? Bueno, pues tiene un efecto, un efecto clave en la supervivencia. Las poblaciones de cazorla, que como he dicho, bueno, forrajean en áreas muy o relativamente naturales, con ganadería extensiva, caza mayor, etcétera, tienen una mortalidad muy baja en comparación con las poblaciones del norte de España, en la que la mortalidad se dispara porque lo hemos relacionado con una variable que es la antropización del medio a través de lo que se denomina la huella ecológica. Hay capas que permiten cuantificarlo, etcétera. En resumidas cuentas, el hecho de que los buitres de cazorla forrajeen en áreas tan naturales determina que estén dispuestos a muy pocos riesgos, pero los del norte, que se van a las granjas, etcétera, etcétera, las granjas habitualmente están en zonas muy humanizadas, carreteras, líneas eléctricas, en la cantidad de riesgo, bueno, envenenamientos intencionados o no, etcétera, la cantidad de riesgos es importante, eso se traduce en una mayor mortalidad. Bueno, estos son, a grosso modo, los resultados, iba a decir más importantes, uno de los resultados que hemos obtenido en el proyecto que hemos desarrollado desde 2015 con los buitres adultos, y esto es lo que creo recordar que hace 2 años más o menos ya os contamos, os dimos la primicia de los resultados. Pero el proyecto que tenemos ahora es con los juveniles. ¿Qué pasa con los buitres juveniles? Pues pasa que funcionan de una manera absolutamente diferente. Otra vez hemos tenido la suerte de que desde 2021 hasta este año hemos podido marcar buitres juveniles, no solo aquí en Cazorla, gracias otra vez a un proyecto de la Junta de Andalucía, sino que nuevamente conseguimos financiación en Navarra y conseguimos también, a través del mismo proyecto de la Junta de Andalucía, marcar buitres leonados juveniles en Cádiz. Entonces, lo que hacíamos es, íbamos a los nidos, este es un nido de aquí de Cazorla, uno de los que se puede entrar incluso andando, y a los buitres juveniles, a los pollitos, les colocábamos un GPS. Como estos son los números de pájaros que hemos marcado en cada uno de los años, aquí en Cazorla han sido un total, como veis, de 23 pájaros, pero bueno, en el norte hemos marcado 30 y pico y en Cádiz, pues otros 20 y tantos. Por lo cual, el tamaño de muestras se acerca a 100 individuos, lo cual es bastante, bastante respetable. Ojalá fueran más, porque como luego veréis, quieras que no, al final te quedas corto, ¿no? Pero bueno, es un número que nadie, realmente, prácticamente nadie en Europa tiene tamaños de muestra similares para trabajar con estas especies. Y este gráfico, que no sé si se ve muy bien, es lo que resume lo que sabemos hasta ahora de todos estos individuos. Cada uno de estos bloques es una cohorte, la de 2021, 2022, 2023. Cada línea horizontal es un individuo y en verde se representa su estancia en la península ibérica y en amarillo su estancia en África. Y aquí ya podéis ver algo. Muchos de los aves, aquí están todas las poblaciones de Iberia, ¿eh? Está Cazorla, pero están también la del norte y está Cádiz. Ya podéis ver que muchos individuos, aproximadamente la mitad, se van a África. Hay individuos incluso se han ido este primer año y han vuelto a irse el segundo año. ¿Qué pasa con las líneas que se cortan? Pues me temo que no se ven los colores, pero las líneas se cortan y el color de corte representa la causa. La mayoría es muerte, está en color negro y en rojo es fallo de emisor. Creo que realmente fallos de emisores solo ha habido dos.
El resto son individuos muertos. Estos han muerto temprano, algunos han muerto en el nido antes de llegar a volar y otros han muerto, algunos han muerto en África, algunos han muerto en Europa. Como veis también a ojo, viendo así de lejos, pues las líneas se hacen blancas en muchos casos. Es decir, que hay una mortalidad muy importante en los juveniles. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, esto es un mapa resumen de los movimientos. Aquí están todos. Aquí están todos los pájaros. Colores. El color verde son los pájaros de Cazorla. El color rojo son los pájaros de Cádiz que están detrás, digamos, de Cazorla, claro. Y el color azul son los pájaros del norte, del Valle del Ebro. Como veis, eh, aquí se aprecian los mismos dos patrones que veíamos en la diapositiva anterior. Uno es que hay individuos o hay muchos individuos que se mueven en la península ibérica y hay otra serie de individuos que cruzan África, cruzan el estrecho y a través del Sahara por Mauritania se van fundamentalmente a la zona de Senegal y algunos pasan a Guinea-Conakry, a Guinea-Bissau, Mali, Níger, casos ya excepcionales. Pero es en Senegal donde la mayoría de los buitres de las tres poblaciones confluyen. Todos se van a la zona de Senegal, prácticamente, el 80% o más. Y la frecuencia con la que los individuos migran, pues es la que ya se apreciaba en el gráfico anterior, pues aproximadamente la mitad, un poquito menos de la mitad, en el primer invierno ya se van para África. Y esto es la zona donde están en Senegal, que os comentaba. Esto es una representación de la frecuencia de uso de celdillas, creo que son de 5 kilómetros. Bueno, cuanto más oscura es la celdilla, quiere decir que más frecuencia de visitas de los buitres nuestros, marcados con GPS, ha tenido. Como veis, se concentran en dos áreas, una área que está más cerca de la costa y otra en torno al río Gambia, etcétera. ¿Qué tienen de particular estas áreas? Bueno, os lo adelanto porque todavía no hemos llegado a analizarlo. De hecho, se están extrayendo todavía las variables, habrá que tratarlas, habrá que hacer el análisis y bla, bla, bla. Pero bueno, a simple vista parece que ya se ve algo. Este es un mapa de ganado en Senegal, que lo tienen tienen datos bastante buenos y bueno, pues ya veis que a grosso modo las áreas donde están los buitres, los nuestros, los buitres leonados que emigran, pues son las áreas donde más ganado hay en Senegal. La zona occidental de Senegal y el entorno del río Gambia y del propio país de Gambia. ¿Vale? La realidad, fuimos en este enero pasado, en enero del 23, tuvimos la suerte de poder ir a Senegal. Creo que ya no va a ser posible porque el país está entrando ya en una crisis tremenda, como está pasando en toda África. Y bueno, pero tuvimos esa suerte y bueno, la realidad es que en Senegal la cantidad de ganado que hay es enorme, es enorme, es inimaginable, es un ganado además muy extensivo, la mayoría de él. Hay muchísima carroña en el campo, etcétera, y no es extraño, bueno, pues que evidentemente, de manera lógica, los buitres que emigran desde la península pues se concentren en las zonas de más alimento. ¿Qué hicimos en este viaje? Aprovechamos, bueno, pues para hacer algo más, aparte de pasear. Pues hicimos puntos de observación, que son estos puntos azules, y ahí contamos todo lo que veíamos. Porque una de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿hasta qué punto las poblaciones, vamos a ver, la población ibérica de buitres que migra a Senegal, cómo se relaciona con las poblaciones locales de otras especies? ¿No? ¿Están en los mismos sitios o no están en los mismos sitios? ¿Comparten el mismo escenario ecológico? ¿Se segregan? En fin, hicimos puntos de observación, todos esos que hay ahí, y bueno, un primer análisis de concurrencia, lo que indica aquí, este es el Gis fulgus, el buitre europeo, Gis rupelli, Gis africanus, Torgos tracheliotus y Necrosirtes monachus. Estas cuatro especies son africanas y esta la nuestra, vamos a llamarle así. Bueno, pues el Gis europeo, el Gis fulgus nuestro, coincide en las mismas zonas en las que están los otros yis africanos. Es decir, están en los mismos sitios con mucho ganado y están en las mismas carroñas. Y de hecho, pues se les veía en el campo, evidentemente. Esto es una carroña que encontramos ahí en medio en una zona ganadera y bueno, este es un juvenil europeo, un buitre torgo africano y un necrosirtes. Entonces, esa coexistencia en las mismas zonas abre algunas preguntas, ¿no? ¿Eso tiene ventajas o tiene inconvenientes? Por ejemplo, ¿hasta qué punto
una pregunta interesante que surge es el hecho de que lleguen decenas de miles, porque son decenas de miles de buitres europeos cada año a Senegal. ¿Qué determina en el escenario africano, donde las especies africanas son bastante menos abundantes? Llega una especie más grande, masivamente, eso determina una exclusión en la explotación de los recursos. Abre preguntas muy interesantes. Yendo a la supervivencia, que era uno de los objetivos en los que quería centrarnos, bueno, pues esto aquí lo que vemos es la supervivencia en porcentaje y en números reales. Números reales son azules y en porcentaje la línea verde de los buitres juveniles, todos los de la península, a lo largo de todo el periodo de estudio, desde 2021 hasta la actualidad, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues como veis, ya se veía también en la gráfica aquella, y fijándonos en los huecos blancos, pues la supervivencia es baja. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, prácticamente solo la mitad de los buitres que se marcaron han sobrevivido. ¿Por qué? Pues por muchas causas. Yéndonos directamente a África, pues algunos de los buitres que han muerto en África, que en porcentaje son más que los que... Pero ahora volveré sobre esto, porque esto no está tan claro. En África han muerto de muy diversas causas. Algunos los han matado. Este es uno de los pájaros que mataron directamente, se lo comieron, según nos dijeron. La cabeza la usaron para fines, entre comillas, medicinales. Pero otros han muerto de hambre, otros aparentemente intoxicados. Pero bueno, que en Europa hay una mortalidad también considerable. Hay una mortalidad muy importante en parques eólicos. Ha habido mortalidades por causas absolutamente peregrinas o que no se pueden imaginar. Por ejemplo, la semana pasada uno de los individuos murió porque se ahogó en una balsa de purines, en una granja de cerdos. En fin, las causas de mortalidad son muy variadas, pero lo que más nos interesaba o nos interesa es determinar si las tasas de mortalidad son similares o no en África y en Europa. Aquí os he puesto unos resultados que estas cifras están extraídas de los datos, yo creo que hasta septiembre, octubre de este mes, pero esto ha cambiado ya con la cohorte 2000, ay, perdón, con la cohorte de 2023, y yo creo ahora mismo, y os hablo de memoria, que esto se está igualando, ¿eh? Por ejemplo, de los buitres que hemos marcado en el norte de la península, la mitad están muertos a día de hoy y ninguno ha muerto en África, han muerto todos aquí. Es decir, que puede estar más balanceado de lo que representa esto. Ya voy acabando. ¿Qué preguntas nos hacemos en este nuevo proyecto que estamos desarrollando, bueno, desde 2021? Bueno, son muchas, pero centrándonos en los aspectos de los que hemos hablado ahí, dice, ¿qué es lo que determina la decisión individual de migrar? ¿Por qué unos individuos se van a África y por qué otros no? Es un proceso, es un proceso que está sujeto al azar. Por ejemplo, que cuando llegan a Gibraltar, vamos a decirlo así, las condiciones climatológicas, hace mal tiempo, no pueden cruzar, y si en una serie de días no pueden cruzar, ya se quedan en la península o no, o eso está fijado a nivel individual y son determinados individuos los que van a cruzar por otras razones. Eso lo tenemos que ver, es una de las preguntas que está abierta, ¿no? La siguiente, bueno, ¿qué costes y qué beneficios tiene irse a África o quedarse en Iberia? Ya a un nivel de escala mayor, es decir, ¿cómo se mantienen estas dos estrategias a largo plazo si aparentemente, y lo pongo entre comillas, aparentemente no, la mortalidad en una de las zonas que es en África es mucho mayor? Eso tendría que dar lugar, obviamente, a que a largo plazo, si eso se mantuviera, esa selección operara y esa tendencia a migrar desapareciera, ¿no? A largo plazo. Pero si no pero ¿por qué se mantiene aparentemente? Porque sí que debe mantenerse, porque hay datos con alineamientos ya de los años 70 del pasado siglo de que estas migraciones se producían. Entonces, ¿cómo se mantienen, ¿no? Esas dos estrategias? Y conectando también con esta pregunta, realmente, eh, ¿qué papel está teniendo la antropización del medio? Que en Europa se traduce pues, en más parques eólicos, más ganadería intensiva, más droga veterinaria, y en África se puede traducir pues, en una intensificación de esa ganadería, en una situación política muy inestable, etcétera. Es decir, esta antropización, ¿no? A nivel, llamándole así a nivel general, estos cambios que se están produciendo
en el ambiente en los dos escenarios, qué papel van a jugar a largo plazo, ¿no? Y ya está. Con esto termino en pocas palabras, resumiendo lo que hemos dicho, es para que os quedéis un poco en la cabeza, pues la población de Cazorla es una población, vamos a llamarla así, de alta calidad, que trata recursos que trata recursos en áreas muy naturales y que lo que determina que su mortalidad sea muy baja. Eso es cuando hablamos de los adultos. Los juveniles, pues los juveniles de Cazorla se comportan igual que todos el resto de la península. Aproximadamente la mitad se van a África y la mitad se quedan en la península ibérica, con unas consecuencias que no somos por ahora, bueno, no somos capaces, iba a decir, que vamos a tener que determinar. Estamos trabajando ahora mismo con ello. Y por último, que evidentemente esta situación no es estable o no tiene por qué ser estable. Entonces, de alguna manera, hay que mantener un monitoreo de estas poblaciones para poder anticiparnos a esos cambios que van a venir y que están viniendo y que, como decía también al principio, pues no se puede descartar que en un momento dado puedan tener un efecto rápido y muy negativo sobre las poblaciones. Y nada más, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o para luego. Bien. No me ha quedado claro del todo si una vez que se van, se quedan allí, lo habitual es que se queden o vuelven como la colonia. Hay de todo. Si se venían, pero... Lo normal es, están yéndose ahora. Ahora está terminando la migración, se van a final de octubre, primeros de noviembre. Y vuelven en mayo. La mayoría, la inmensa mayoría, en mayo, junio están regresando, pero algunos se quedan. Pero casi todos vuelven. Y luego en el segundo año, eso hablamos del primer invierno. En el segundo invierno, lo que pasa es que aquí ya empezamos empieza a faltarnos tamaño. Muestra lo que hablaba al principio. Dice, bueno, hemos dicho que hemos marcado 100 buitres y parecen muchos, pero luego no. Luego son muy pocos, porque es que de los que mueren, etcétera, etcétera. Pues luego cuando realmente tú tienes que analizar qué factores están determinando, por ejemplo, que unos vuelvan y otros no, o que unos vuelvan por segunda vez, pues claro, al final te quedas con los dedos de la mano y eso es un hándicap grande. Pero bueno, la realidad es que la mayoría vuelven y luego algunos individuos en el segundo año se van otra vez para allá, pero son ya muy pocos. Y, no, muy poquitos. Y algunos se quedan permanentemente en África, algunos hacen cosas muy raras, algunos ha hecho, bueno, raras, que no hacen los demás. Alguno, por ejemplo, ha vuelto desde el Senegal, ha llegado al estrecho y no ha cruzado, y luego se ha ido a Argelia, ha pasado unos meses en Argelia, ha cruzado el Sahara, pero por medio, por el sur de Argelia, por el Hogar, etcétera, ha entrado por Mali, ha llegado otra vez a Senegal, unos viajes alucinantes que dice, bueno, este pájaro que ha cruzado una o dos veces el Sahara, ¿no? ¿Qué ha estado comiendo mientras cruzaba el desierto? Pues además, no es que lo crucen un día, no son muchos días. En fin, que hay muchas preguntas que quedan abiertas. Trataremos de responder a los que podamos. Ojalá que en vez de 100 pájaros tuviéramos 300 o 400. Se llega a lo que se llega, ya sabemos el dinero que hay la investigación, ¿no? Y la capacidad que al final tenemos. La mortalidad en África, ¿sabéis? ¿Podéis distinguir la edad del pájaro? Perdona, no te digo. ¿Tenéis distinguido con tipo la edad del pájaro? Si es su primera vez yendo, segunda vez. La mayoría han muerto. Todos los pájaros que han ido a África, bueno, todos los que hemos marcado en esta segunda parte del proyecto, el segundo proyecto, son juveniles. La mayoría han muerto en el primer invierno, o sea, cuando no habían llegado a cumplir el año. Los pájaros se marcan, nacen en marzo, abril, los marcamos en junio, pues la mayoría han muerto en octubre, noviembre, o sea, cuando todavía no habían cumplido un año. Es también los que se quedan en Iberia, también es el momento, o sea, en realidad en todas estas especies de larga vida, no solo aves, sino también todas las especies de larga vida, la curva de supervivencia no es lineal, la curva o el patrón de supervivencia no es lineal con la edad. Hay una mortalidad juvenil muy alta y luego se estabiliza. En realidad, eso pasaba también en nuestra especie, lo que pasa es que luego nosotros lo hemos cambiado, ¿no? Con la medicina, etcétera. Pero en realidad lo normal es que haya una mortalidad muy alta al principio y después, en realidad, si te fijabas en la curva de supervivencia que he puesto ahí, Puede ser. ya más o menos se intuía que es grande al principio y después se aplana, ¿no? Supongo que será mucho entonces mucho la fase de la muerte en realidad, de que hay una Sí, no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. Sí sabemos cosas.
hay gripe aviar, por ejemplo. No he dicho ni una palabra, pero hay gripe aviar. La tienen Cazorla, hay gripe aviar. Y algunos de los pájaros han muerto, lo que pasa es que la mayoría han muerto, excepto uno, han muerto antes de volar, han muerto en los nidos. Pero sí que hubo un caso de un pájaro que murió varios meses después, en diciembre, en noviembre, murió de gripe aviar. Se contagió, se dio contagio y murió. O sea que sí que hay enfermedades, evidentemente. Otros mueren por hambre, simplemente, y otros pues porque tienen accidentes. Desgraciadamente la mayoría es por accidentes en estructuras humanas, porque caen en un parque geológico o electrocutados. La electrocución es una causa de muerte. Sí, me llama la atención lo de los parques eólicos. Me parece más fácil que mueran electrocutados que en parques eólicos, ¿no? ¿Mueren por la acción de las astas o la turbulencia que provocan? ¿O depende de la velocidad a la que tienen las astas? Buena pregunta. Pues Pero ya saben. La dejo pasar. no, lo contesto muy rápido. La mortalidad por electrocución es muy importante, pero la de parques eólicos está creciendo de Sí, una manera brutal. Bueno, para que te hagas una idea, ahora mismo las cifras que hay de mortalidad en toda España de esta especie de buitre en parques eólicos, hay como 10 registros de 10.000 pájaros muertos. 10.000 pájaros, ¿eh? Y esos son los registros, porque claro, pues lo que no se encuentra, lo que no se busca deliberadamente, etcétera, ya sabemos lo que hay detrás de la industria eólica y de lo que mueve, ¿no? Entonces es un factor, claro, cada vez hay más parques y lo que vamos a ver por venir, entonces va a ser un factor de mortalidad de primer orden en el futuro. ¿Cómo mueren? Por choque con las aspas. Los pájaros tratan de pasar y les da el aspa y... Sí, muchas veces el vuelo es bastante alto y nos Sí, no son pájaros que tienen una capacidad de maniobra grande. Eso sí. Luego también el molino hace algo de succión, con lo cual no tienen mucha capacidad de salir de ahí. Y luego la realidad es que en realidad estos animales no perciben el molino como algo peligroso. No, igual que no perciben un poste eléctrico como algo peligroso y se electrocutan, ¿no? Entonces ellos lo perciben más como un obstáculo. Sí que tratan de sortear, pues porque es un obstáculo, como si fuera un árbol grande, pero claro, muchas veces no lo sortean o se equivocan y la espada golpea. Una pregunta, ¿entre los individuos que se quedan en Senegal y los individuos que se quedan aquí, hay una diferencia entre su mortalidad? Pues A es lo- largo plazo, me refiero. a corto plazo sí, que es lo que os comentaba ahí, pero lo que pasa es que esos datos van cambiando. Ayer nos llegaban más datos de otros individuos que han muerto aquí en la península. Parece ser, como os comentaba, que la mortalidad en África es mayor, parece ser. Pero bueno, se está aquí ahora mismo, estos últimos días, después de preparar la charla, eso se está equilibrando un poco más. Al final, a lo mejor es bastante parecido. Ahora lo veremos. Bueno, pues